Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La promesa de Dios es segura, firme e invariable. Él nos dice en Ezequiel 11, leemos, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Cuál es la razón para aquello? Seguimos en el verso 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Según leemos, por la obra de Dios en nosotros, podemos hacer su voluntad, guardar su ley, pertenecer a su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Jeremías 24, muy similar. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Sin embargo, Dios no nos obliga, no fuerza nuestras decisiones. Él nos invita, nos busca, nos espera, alienta. La decisión de ir a Él tal como somos y nos encontramos es nuestra, y decir, como señala Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si se nos quita el corazón de piedra, si permitimos que Dios obre, el resultado será morir. Nadie puede mantenerse vivo sin su corazón. Durante ese proceso se está muerto. Ezequiel 36, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Lamentablemente, la obra integral de Dios, según su promesa, ha sido minimizada por el profeso mundo cristiano, limitada solo a recibir el perdón por los pecados cometidos, en un ciclo de arrepentimiento, confesión, para luego volver a caer, volver a arrepentirse, confesar y así interminablemente. Si bien el ser perdonado es una parte fundamental en lo obrado por Cristo en favor nuestro, no lo es todo. El corazón de piedra, la naturaleza carnal, recordemos, es nuestra condición heredada, la cual nos hace enemigos de Dios. Vamos a Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por lo que, al no permitir que Dios obre en nosotros, volveremos una y otra vez a pecar. Porque entendemos el pecado solo en la definición de transgredir la ley de Dios. Y por tanto, la solución es solo pedir y aceptar su perdón. Segunda de Corintios 3, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Atención, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La ley de Dios, recibida solo
como un conjunto de mandamientos escritos, una vez transgredida voluntariamente, una vez que pecamos, únicamente puede identificarnos como pecadores. No puede restituirnos, no puede salvarnos. Al señalar el pecado, quedamos condenados a muerte eterna. Es en ese sentido que la letra mata, puesto que la paga de nuestro pecado, identificado por la ley, es muerte. Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dicho de otra forma, vamos a Santiago 1, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por otra parte, leemos en Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y por tanto, como leíamos, y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Observamos que se trata no solo de quebrantar alguno de los mandamientos de Dios. Vemos que existe una ley, un poder del pecado que mora en nosotros. Este poder que nos lleva cautivos al pecado en rebelión a Dios. Vemos que existe una ley de Dios escrita en piedra, los 10 mandamientos entregados a Moisés, y una ley de Dios de libertad, la ley del Espíritu de vida de Cristo, el poder de Dios. Dios no nos culpa por nuestra naturaleza heredada, por la ley del pecado que está en nuestra carne. Él busca que la subyuguemos, que esa naturaleza finalmente heredada no puede heredar el reino, según se declara en 1 Corintios 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dios no nos culpa, porque la pecaminosidad no puede ser perdonada, debe ser erradicada. Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que siempre nacerá de nosotros de forma natural es corrupto, nace de carne pecaminosa y debe ser esta carne destruida, debe morir para nacer a Dios con un corazón nuevo a fin de recibir la mente, el sentir de nuestro Salvador. El Señor fue explícito con Nicodemo. Seguimos en Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en verso 7 señala, no te maravilles de que te dije,
os es necesario nacer de nuevo. ¿Dónde encontramos entonces el poder para que Dios obre en nosotros? ¿Dónde se resuelve todo lo anterior de forma plena y armoniosa? En la cruz de Cristo, en su Evangelio. Nuestros pecados, los actos voluntarios que transgreden la ley de Dios e implican culpabilidad y castigo de muerte eterna, son perdonados con la sangre de Cristo, según leemos en Hebreos 9. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mateo 26 dice nuestro Salvador: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre es símbolo de la vida. Encontramos esto en Levítico 17. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, la sangre derramada de Cristo es su vida entregada hasta la muerte definitiva, hasta la separación eterna del Padre en la cruz por nuestros pecados. Primera de Juan 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 9, mismo capítulo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claramente Dios perdona nuestras transgresiones a su ley o pecados en virtud de la sangre de Cristo, su vida entregada por nosotros, el pago de nuestros pecados en su muerte, en la muerte de cruz, la muerte segunda. Sin embargo, no es posible perdonar la pecaminosidad, la naturaleza caída heredada de Adán. Para ella hay otro remedio que también se encuentra en la cruz de Cristo. La respuesta de Dios para nuestra carne es crucificarnos. Nuestra carne ha de morir. La muerte expiatoria de Cristo no significó que un hombre muriera en lugar de todos los hombres. Cristo murió por nuestros pecados, cargó con nuestra culpabilidad, sufrió la muerte por todos. ¿Notamos la diferencia? A razón de aquello, los salvos nunca han de experimentar la segunda muerte que Cristo sufrió en la cruz. ¿Por qué? Porque mueren en Él. Apocalipsis 2 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Su muerte no se trató de un hombre muriendo en lugar de todos los hombres, sino la de todos los hombres muriendo en un hombre, en Cristo, nuestro Salvador. Segunda de Corintios 5 señala: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
se debía resolver la herencia de Adán. Cuando pecó, su pecaminosidad pasó a toda su descendencia, pasó a todos los hombres. Romanos 5 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Todos estábamos en Adán cuando pecó, y todos estábamos en Cristo cuando murió, ya que su encarnación es la de un hombre. Así, cuando él murió, todos murieron en él, porque él llevó los pecados de todos. Es el segundo Adán. Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús mismo nos instruye en Lucas 9 y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿La cruz del cristiano será una cruz individual? ¿Serán las congojas y tristezas que debemos cargar? Lo que no nos diferenciaría del incrédulo, quien también carga con dolores y penurias. De entenderlo así, de ser una cruz individual, nos concentramos en nosotros, dejando fuera el mensaje que es el de negarse a sí mismo, de negar lo que nace naturalmente en nosotros, a fin de ser un fiel servidor y seguidor de Cristo. La mayor evidencia de que no se trata de una cruz individual la tenemos en el ladrón crucificado junto al Señor. Él, más que todos nosotros, podría decir que llevaba una cruz propia. Sin embargo, en esa condición alcanzó salvación solo en la cruz de Cristo. Murió en Cristo, no en su cruz. Lucas 23, el Señor recibe la petición de él y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así también nosotros, Romanos 6, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo tenemos libertad, no solo de la condenación del pecado, sino también del poder del pecado. Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pecado se refiere aquí al principio o ley del pecado, al poder del pecado que mora en nuestros miembros, en nuestra carne. Condenó la ley del pecado, quitó su poder, a fin de que la justicia de la ley pudiera cumplirse en ti
y en mí. Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Cristo, que promete morar en nosotros. En la cruz, Cristo aceptó la paga del pecado de cada uno de nuestros pecados. Su sangre nos limpia y al mismo tiempo nosotros morimos con y en Él, en su cruz, condenando al pecado en nuestra carne. Dios solucionó así el origen del problema del pecado. Su poder en nosotros nos fue entregado a través de su amado Hijo. Lo vemos también en Primera de Pedro, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si rechazas esa muerte como la tuya propia, si rehusas identificarte con la cruz de Cristo, estás rechazando tu muerte en Cristo, lo que impide que su sangre pueda perdonarte legítimamente. Primera de Juan, capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo somos perdonados, también somos limpiados. Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué hermosa realidad. Bendiciones a todos. Bendiciones en el amado.